investigaciones que ha realizado. Él nos va a platicar de lo que es el perfil de personalidad, virtudes y valores de los jefes cristeros. Ha hecho un esfuerzo formidable para estar hoy con nosotros. Ha tenido serias dificultades de salud, que él ya tendrá a bien decir si las comparte o no con nosotros. De verdad, aprovechemos estos tiempos y disfrutemos de esta extraordinaria conferencia y seguramente anécdotas muy interesantes que nuestro amigo va a compartir con todos nosotros. Un fuerte aplauso para el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Qué honor, la verdad, estar con ustedes, queridos amigos. Bueno, igualmente la aclaración de que no tiene caso decir amigos y amigas, porque el amigo se incluye todo. Así que no diré frijoles y frijolas, ¿no? Ni jóvenes ni jóvenes, ni nada de las ridiculeces esas que el padre Javier nos aclaró tan puntualmente. El tono que quiero emprender para platicar este tema no es un tono, digamos, declamatorio, no es un tono magníficamente representado por varios de mis antecesores en esta presentación, de exhorto, de vehemencia, de fuerza. Yo quiero que se imaginen todos una tarde de sábado en la casa de ustedes, pero no en la actual, sino en mi casa de niño, cuando yo tenía unos 9, 10, hasta 20 o 21 años, platicando, perdón, platicando, ojalá hubiera un líquido por ahí, no es que COVID, es atrae, no. Quién sabe qué sea. Ave María Purísima. Platicando en torno a la bebida favorita de mi padre, don Salvador Abascal Infante. Lo ven en esa foto. Él es mi papá, a quien con muchísimo orgullo, con mucha ternura, con una plática familiar, al calor de su coñaquito que no perdonaba todas las tardes, un hombre muy sobrio, pero de buenos gustos, por supuesto, y que nos enseñó a todos su pipiolera, como él llamaba, la cultura del vino, del saber tomar buen vino y buen licor para favorecer la salud. Mi padre no va a ser la primera figura de la cual platique, pero quiero dejar esa imagen de él ahí, porque quiero ligar mi charla coloquial, familiar, en un tono así cotidiano, sin ninguna palabra rebuscada ni nada por el estilo, acerca de 3, 4 tal vez personajes que marcaron mi vida para siempre. Y espero que esa marca me acompañe por el resto de la eternidad. Es, en primer lugar, mi abuelo, don Adalberto Abascal y del Río, primo hermano del general Lázaro Cárdenas y del Río. Imagínense, por favor, báilense ese trompo en la uña derecha del pie izquierdo, por favor. Rivales a muerte. Lázaro Cárdenas odiaba a mi abuelo, por supuesto, y mi abuelo rezaba por él. Era la enorme diferencia. Rogad por quienes os persiguen, decía mi abuelo con mucha frecuencia. Y marcó mi vida, por supuesto. Así que ahora me veo obligado a rogar por el homúnculo que habita el Palacio Nacional. Parece un plato de ya saben qué, ¿no? Entonces, mi abuelo, don Adalberto, fíjense qué terrible responsabilidad tengo de platicarles acerca de él. Hasta me tiembla la voz, a lo mejor por eso se me atragantó el agua.
Mi abuelo fue el jefe cristero número 1 del ala civil del ejército cristero. O sea, un gigante. Claro, era chaparrito, 1,55 si acaso, chaparrito. Y me acuerdo de muchas anécdotas y me acuerdo también, obviamente, del terrible trabajo que me costó resumir la vida de estos grandes héroes de los cuales les voy a platicar, héroes cristeros, comenzando por mi abuelo, porque mi padre tuvo la ocurrencia de escribir un libro de 900 páginas. Y cuando supe de este evento, pues lo tuve que resumir en 20 páginas. Fue un trabajo de muchas horas, porque no quise dejar muchas cosas a la memoria, y de hecho, al volver a leer esa obra monumental de mi padre, pues entendí muchas cosas recientemente, que probablemente antes no entendiera tan profundamente como ahora las entiendo. Este libro se llama Mis Recuerdos. Y en el libro de Mis Recuerdos, desgraciadamente no pude conseguir una foto de la portada. Él narra sus experiencias desde la toma de Villahermosa, por las huestes que él conducía. Ahorita les platico la historia. En el mismo tono que él nos las platicaba a sus 8 hijos varones y 3 mujeres, todos sentaditos oyéndolo embelesados, como la mejor serie de Netflix o la mejor telenovela del mundo. Era fascinante, ¿sí?, escuchar a don Salvador Abascal hablando de sus hazañas, pero también era fascinante escuchar a mi abuelo hablando de sus hazañas en la guerra cristera. ¿Cuál era la diferencia entre el ala civil y el ala militar? Bueno, pues el ala militar era conducida, como ya muchos de ustedes deben saber, si vieron la película La Cristiada, por el formidable, extraordinario y heroico general don Enrique Gorostieta, que era un hombre de mundo, un hombre pues como cualquier soldado mexicano que asciende a ciertos grados en el ejército, pero cuando vio la terrible injusticia, la bestialidad con la cual Calles sobre todo perseguía a los creyentes católicos, a los practicantes católicos, que no querían otra cosa más que reabrir sus templos y volver a confesarse, a comulgar, escuchar, a asistir a misa, etcétera, decidió pasarse al bando cristero y conducir de manera victoriosa casi todas, por no decir todas, las batallas en las cuales él intervino y él dirigió. La película es incompleta desde el punto de vista de que no sale para nada mi señor abuelo. No sé por qué, pero debió haber salido en la película. ¿Por qué? Porque él era el que conseguía el dinero, él era el que se encargaba de la logística de las armas, no de los disparos, ni de la estrategia en el campo de guerra, pero sí era el que se encargaba de conseguir financiamiento, sobre todo de excelentes católicos norteamericanos. Entonces él muchas veces cruzó la frontera de ida y vuelta para refaccionar al ejército cristero, y no solamente eso, también era el cerebro detrás de Gorostieta, era el místico, el impulsor de las ideas, el impulsor de nuestra meta es el cielo, y bien vale morir por esta meta extraordinaria que no tiene precio. Así que el estratega detrás de la guerra, pues tengo el honor de decir que fue mi abuelo, don Adalberto Abascal y del Río. En plena oposición, gracias, muchas gracias. Bueno, hasta me tiembla la mano. ¿En qué estaba? Bueno, acuérdense que es una charla familiar, no es un discurso formal. Bueno, pues volviendo a mi señor abuelo, ya me acordé que les iba a platicar. Resulta que después de los arreglos del 29, que merecerían toda una conferencia magistral,
una exposición de muchas horas para que se entienda qué sucedió ahí y cómo se refleja en el México actual, lo que sucedió con los famosos arreglos. Me duele mucho el alma, me duele el corazón cuando me acuerdo de la verdad sobre ese terrible momento de nuestra historia que marcó la traición a mansalva del gobierno federal contra sacerdotes, obispos, jefes cristeros y soldados cristeros que habían creído malamente, engañados, digamos, de modo luciferino, por la promesa de amnistía. La promesa era que si ellos entregaban las armas, y las entregaron, hicieron pilas y pilas, con miles, docenas de miles de fusiles, incluso algunas metralletas de la época, como aquellas que usaban Al Capone y compañía, y algunos cañones, por supuesto. Hicieron entrega de todas sus armas y se rindieron. ¡Qué horror! Y mi abuelo, digamos que en términos coloquiales, acuérdense que estamos en una charla de sobremesa, pues no se volvió loco porque la divina providencia seguramente y nuestra mamacita de Guadalupe lo protegió, pero sí se vio muy afectado, tanto en su salud mental y emocional como en su salud física. Y durante muchos años él eludió aquella brutal persecución. Desde 1929 no sabíamos casi nada de él. Bueno, yo nací en 43 y mi padre hablaba mucho del jefe Abascal, si bien este apelativo después lo tendría mi padre. Y el jefe Abascal finalmente un día, para sorpresa de todos nosotros, apareció en mi casa, Progreso 163, Colonia Escandón, cerquita de Tacubaya, para los que conozcan Chilangolandia. En ese lugar nació mi madre, en Tacubaya, una princesa que ya conocerán. Ah, pues ahí la tienen, ella es mi mamá. ¿Sí? Y llega a mi casa, yo tenía mi recámara, como era el mayor tenía ciertos privilegios, hay que reconocerlo. Y me dice mi papá, mijito, te voy a pedir un favor en el cual demuestres tu caridad. Claro que sí, papá, dime de qué se trata. Ah, pues es que llegó tu abuelito, don Adalberto. Sí, ya lo vi, estoy fascinado de que mi abuelo haya venido. Bueno, pero es que vino a quedarse. Bien, qué padre, ¿no? No sé qué expresión dije, porque en aquella época el qué padre no se usaba, ¿no? Pero fíjate que va a ocupar tu recámara. Ah, caray. Pues nada más hay una cama. Pues sí, va a ocupar tu cama. Pues bienvenido. Y durante, no recuerdo exactamente qué tiempo, pero sí fue un lapso importante, un lapso considerable en la vida de mi abuelo y en la mía. Yo regresaba de la escuela, por ahí de las 3 de la tarde, comía hecho la raya para subir a mi recámara, ahora recámara de mi abuelo, a escuchar sus andanzas. Y en una de esas, él alternaba momentos de sopor, de depresión, de tristeza, porque estaba físicamente muy afectado y también de alguna manera emocionalmente, aunque nunca perdió la razón. En una de esas abrió el ojo y me dijo, ¿y tú quién eres? Ah, pues yo soy Juan Bosco Abascal Carranza, tu nieto mayor. Sigo siendo el nieto mayor, ahora ya de casi 79, ¿no? Y, pues encantado, abuelito, qué padre. ¿Ya sabes cómo me dicen, Juan Bosco? No, abuelito, ¿cómo te dicen? El abogado dinamita. Ah, caray. Y el explosivo me parece poco. Pácatelas. Da un azotón sobre su rodilla. El abogado dinamita. Así le decían a don Adalberto. Tenía un carácter. No era agresivo con nosotros, al contrario, era extremadamente tierno, delicado en su trato, gentil. Era un caballero español, por así decirlo, ¿no? Claro, nacido en Morelia, Michoacán, en esa maravillosa parte de Morelia, por si alguien conoce, que es Santa María, las lomas de Santa María.
Él allí nació, de una familia muy pudiente. ¿Y qué creen que pasó con la enorme riqueza que heredó? Pues teniendo ya bastantes de mis tíos y mi papá nacido, mi papá es el cuarto de 12, así que yo tenía 6 tías y 5 tíos, más mi papá, todos de don Adalberto. Y llegó la revolufia, así le mencionaba él a la revolución. Mi papá le cambió un poco el nombre por revolución, ¿sí? Pero la revolufia lo dejó con una mano atrás y otra adelante, con 12 hijos pequeños, ¿sí? O jovencitos. Mi padre nace en 1910, o sea que cuando la revolufia les va dejando sin nada, mi padre tendría 12, 13 o 14 años, por ahí así. Después de decirme que él era el abogado Dinamita, pues sí, abuelo, qué honor, ¿no? Excelente. Cuéntame alguna de tus anécdotas de la cristada, porque yo estaba muy consciente de qué personaje era aquel. Mi papá me había puesto al tanto. Y me contó una anécdota imborrable. Pues fíjate, hijo, así me decía, fíjate, hijo Juan Bosco, tenía la ternura de llamarme por mi nombre de pila. No como algunos me dicen por ahí, que lo confieso ahora y lo digo de una vez, no me gusta que me digan Bosco, me gusta que me digan Juan Bosco. ¿Por qué? Pues porque aspiro a parecerme un poco a mi tocayo que está en el cielo, ¿no? A San Juan Bosco. Pues mira, hijito Juan Bosco, te voy a contar qué pasó. Ya tengo tan bien grabado, decía él, en sus momentos de mucha lucidez. Una vez íbamos, tu abuelita Luz, una mujer bellísima, además con unas cualidades excepcionales, de pureza, de rectitud, de lealtad, de valentía, su Adelita, ¿no? Para que se entienda qué tan cercana era él. Íbamos en un armón de esos de ferrocarril que se van manejando como con remos, no era eléctrico, era manual. Íbamos los 14 y vimos venir una locomotora de frente por la misma vía. ¿Y qué hiciste, abuelo? La telenovela de la tarde, ¿no? ¿Qué hiciste, abuelo? Pues tu abuela y yo nos pusimos a tirar chiquillos a cada lado del armón, ¿sí? No tardamos ni 30 segundos en tirarlos todos al lado de la vía. No se mataron porque Dios no quiso, ¿sí? El que más se lastimó fue tu papá, pero la libró. ¿Y luego qué pasó, abuelo? Nos tardamos una semana en encontrarlos a todos. Nos tardamos 30 segundos en deshacernos de ellos. Los últimos que nos tiramos fuimos tu abuela y yo. Salvamos la vida. La máquina de ferrocarril pasó encima del armón, lo dejó en calidad de papel de baño, ¿sí? Y los 14 salvamos la vida y después nos volvimos a reunir. ¿Y qué pasó después, abuelo? ¿De qué vivían? ¿De qué comían? ¿Qué hacían? Pues tu abuela Luz, muy abusada, muy inteligente, logró salvar en un pañuelo de ranchero, esos que se ponen de paliacate, ¿no? Para la sudadera, y ahí traía joyas heredadas de la familia. Y durante muchos años vivimos de empeñarlas, venderlas, hacer trueques para que tu papá y tus tíos estudiaran. Pues maravilloso, ¿no? ¿Y qué otra anécdota, abuelo? Pues fíjate que tu papá era un muchacho tan ahorrativo y tan aventado y tan valiente que después marcaría cosas formidables en la historia de México, que cuando él iba de Santa María, una colina elevada, al seminario donde él estudió finalmente hasta filosofía y teología, mi papá no quiso no quiso ordenarse porque le encantaban las chicas, ¿sí? Un paréntesis acerca de esto: él fue novio, o alguien fue novia de él, y esta fue una mujer mexicana famosísima, la mejor escritora y poetisa del siglo XX de México, doña Emma Godoy, ¿sí? Esta mujer, puro cerebro, cuando me conoció por ahí yo de 15 años, pues claro, lo que no fue en tu año no fue en tu daño, ¿no? Decía así con su voz de hombre porque era muy masculina.
sin ser nada de eso de la LGTB para nada, ¿no? Nada más era un bozarrón así tremendo, porque fumaba puro, y por eso la cortó mi papá. Por fumar puro, a usar pantalones y montar a caballo. Decía, no, yo quiero una mujer femenina, ¿no? Y bueno, por eso se casó con esa chulada, ¿no? Entonces me decía, hola Juan Bosco. Sí, doña Emma, buenas tardes. El que debió haber sido mi hijo. Y yo decía por dentro, qué bueno que mi papá no se casó con esa señora tan fea. Y mi papá decía, pero es muy lista, hijo. Fue un buen noviazgo, pero ambos convenimos en que pues, simplemente yo nunca iba a aceptar una mujer así para contraer matrimonio. Fue un caprichito de juventud, pero la aprecio muchísimo. A tal grado que después Emma publicó toda su obra literaria, que es formidable, se la recomiendo. Yo creo que en cualquier librería pueden encontrar sus poemas, sus novelas. Tiene una novela formidable que inspiró la mía, Desde el nido de la serpiente, que se llama El hombre pentafásico, que es un mismo sujeto que va pasando a lo largo de su vida por 5 maneras contradictorias de ser. Y en cierta forma influyó muchísimo en mi Emma, ¿sí?, para que yo estudiara lo que después tengo estudiando hasta la fecha. Porque yo no creo que estas cosas que a mí me gustan pueda uno recibirse y ya. No, son para estudiarse toda la vida, sí, sin parar jamás. Cosa que le aprendí a mi señor padre. El aprendizaje, la escuela, la universidad, los libros son para siempre, no para un periodo de 3, 6 años o los que sean. Nunca se termina de aprender, jamás. Bueno, entonces, pues mi abuelo era un hombre extremadamente valeroso, y aquí en el título de mi exposición vale la pena hacer una pequeña aclaración. Yo hablo en el título de mi exposición sobre valores y virtudes de los héroes cristeros. Bueno, hay que diferenciar mucho entre lo que es una virtud y lo que es un valor. Los valores no son virtudes y las virtudes no son valores. Las virtudes son hábitos de excelencia operativa que nos permiten ser mejores personas. La virtud es el justo medio entre 2 extremos. La virtud es la principal fuente de endorfinas para sentirse joven, fuerte, sano, entusiasta. Yo sé que cuando empiezo a hablar me lleno de endorfinas y por eso lo puedo hacer. Si no, créanme que si no fuera ese milagro de la biología humana, pues no estaría aquí con ustedes. La virtud, entonces, es básicamente el concepto de las virtudes naturales o virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y las superiores o teologales: la fe, la esperanza y la caridad, que muy difícilmente se van a dar en una persona si no ha desarrollado intencionalmente las virtudes naturales. Esas que puede tener un salvaje en la selva amazónica, un pagano, como muchos paganos famosos, Marco Tulio Cicerón, por ejemplo, algunos emperadores romanos que no fueron perseguidores ni crueles, el mismo Julio César, un extraordinario personaje antes de Cristo, tenían virtudes formidables. Y mi abuelo era un estudioso de las virtudes del mundo antiguo, de los griegos, de los romanos sobre todo. No le gustaba para nada a los egipcios y los chinos y los hindúes, decía que eran muy fantasiosos y poco realistas, y tenía toda la razón. ¿Sí? El realismo surge en Grecia, se consolida en Roma, después en España y después en México, aunque desgraciadamente ya conocemos de alguna manera el triste final que sufrimos desde que empezó la revolución en 1910, y que después se funda, se escribe con bases liberales masónicas, y les recomiendo la lectura de un formidable libro de mi padre que se llama así: La Constitución Mexicana, Destructora de la Nación. Esa que se celebra los días 5 de febrero, tal cual, demuestra en un libro de 200 páginas, sin desperdicio, cómo esa Constitución que se promulga en la ciudad de Querétaro en 1910, un 5 de febrero,
es la base para destruir a México. Así que la destrucción no empezó con el Pejelopostli, ¿sí? Luego les platico por qué le digo Pejelopostli, es bien divertido, ¿sí? Esto provoca la Guerra Cristera, porque en 1910 empiezan a consolidar las fuerzas que desde la caída de Iturbide, personaje del cual al rato tendrán un formidable expositor, a quien incluso considero mi maestro, porque he leído sus libros y fácilmente superan el mío sobre Iturbide, en muchos aspectos, lo reconozco. Volviendo entonces a mi abuelo, ¿qué virtudes naturales tenía? Bueno, pues en su momento más brillante, era un hombre extremadamente prudente. ¿Qué quería decir eso? Y me puso multitud de anécdotas, sin él saber que yo tomaba nota, porque sí tomaba nota, y me han servido después para escribir mis libros. Él no daba paso sin guarache, esa es la prudencia. Es decir, poner los medios necesarios para alcanzar el fin honesto que se haya uno propuesto. Por eso era el gran estratega del ejército cristero, por su extraordinaria manera de conseguir y colocar los medios necesarios para obtener el fin que deseaba, la libertad de nuestra nación. No lo logró porque el enemigo al que se enfrentó, astuto, diabólico, luciferino, dotado de cantidades de dinero incontables, gracias al apoyo sionista. El sionismo es una concepción teológica de la historia que en muy pocas palabras quiere decir que una fracción del pueblo judío interpreta la promesa de Dios a Abraham como que serán, por escritura divina, dueños de la tierra. Pero no de Palestina, no de Israel, no, del globo entero, del globo terráqueo entero. ¿Sí? Me tocó escuchar una conversación entre un alto jefe de la masonería, de la logia del Valle de México, y mi padre, tratando de convencerlo de que se afiliara a la logia. Y mi padre le dijo, no, porque ustedes lo que quieren es la tierra. Y el jefe masónico le dijo, sí, el licenciado Abascal, en efecto, y pretendemos darle unidad. ¿En torno a quién? Y el masón guardó silencio. Obviamente, en torno al comando de Lucifer, del señor del oscuro, como se dice en lenguaje cinematográfico moderno. Bien, pues mi abuelo era extremadamente prudente, extremadamente justo. De él aprendí varias cosas. Hijo, si algún día te casas, olvídate de ese dichito de a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Eso es macabro, así me dijo. Es injusto. ¿Quieres buena economía en tu hogar? A tu mujer, todo el amor y todo el dinero. ¿Sí? Sí, señor. Y nada de que a los 40 me la cambias por 2 de a 20. El amor es para siempre y nunca termina. Bueno, le aprendí tantas cosas que me llevaría horas y horas esta charla con ustedes. Pero tengo que pasar, también era un hombre extremadamente lleno de fortaleza, indomable, el abogado dinamita, tremendamente templado en el dominio de sus pasiones, y al amparo de su nieto mayor, en cierta forma mi abuelo recuperó su salud física, su salud emocional, y murió plácidamente en mi cama, cuando yo tenía más o menos unos 12 o 13 años. ¿Cómo me dolió la partida de mi abuelo? Lo último que me dijo fue, allá nos vemos, con su dedito levantado. ¿Sí? Así que allá nos vemos. ¿Sí? Bien. Pasamos a otro personaje que mucho más fuertemente, poderosa y drásticamente marcó mi vida, y es mi señor papá, mi padre. Don Salvador Abascal Infante, ojalá pases una foto que dice, Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución. Así se llama el libro, el mexicano que desafió a la revolución. Esa
que sabiamente el padre Javier nos dijo que en un discurso de Emilio Portes Gil comenzó hace 2000 años. La revolución no empezó en 1910. Ya había 2000 años de revolución contra Cristo. ¿A qué revolución desafía mi padre? A esa. A la revolución de inspiración sionista, radicalmente opuesta a la concepción cristocéntrica de la historia del universo, y profundamente luciferina y materialista, pagana y atea. Aunque se digan creyentes en un arquitecto supremo del arquitecto y la fraternidad universal y todas esas cucarachas que salen de la boca de los masones, porque su corazón está entregado al príncipe de las tinieblas de manera lúcida, de manera intencional, de manera voluntaria. Y lo sé porque he tenido la fortuna de tratar profesionalmente a varios conversos. ¿Sí? Uno de ellos, en días próximos, va a dar a todos los que quieran asistir una conferencia magistral sobre cómo y por qué se salió de la masonería, ya de un grado bastante elevado. Y ha estado vivo, pues, como dice él, bajo el manto de Doña Guadalupe, ¿no? ¿Sí? Así le dice. Mi padre no fue un abogado dinamita, pero casi. ¿Sí? Una personalidad así tan chaparrito como mi abuelo. Mi mamá medía 15 centímetros más que él. ¿Sí? Y tenía una expresión muy graciosa para referirse a cuando mi mamá le había dicho que sí. Nos contaba con mucho humor, claro, con su copita de coñac ya entre pecho y espalda, que cuando la vio dijo, esta. Pero pensó, uy, no, estas pulgas no brincan en mi petate. Así lo pensó él y se atrevió a hablarle. Y la princesa de Tacubaya, nacida entre pañales de seda, niña, ahora se diría una fifí, una popis, de familia de abolengo, todos artistas. Una tía abuela mía, Celia Treviño Carranza, considerada el primer violín femenino en la historia de América. ¿Sí? Esa es Celia Treviño. Bueno, para nosotros era natural escucharla tocar el violín. Era una cantante, perdón, no era cantante, una intérprete maravillosa. Era fascinante escucharla tocar a Paganini, por ejemplo. Y crecimos entre puros artistas por el lado de mi madre. Mi abuelo José María Carranza Chávez, compositor de música clásica. Mi madre, cantante de ópera. Abandonó su carrera por irse con Don Salvador. ¿Sí? Prefirió 12 hijos que la fama. Y gracias, mamá. Porque si no, pues yo no estaría aquí, ni mis 11 hermanos tampoco. 4 de los cuales ya me antecedieron en el sueño de la paz. Saludos, hermanos. Estoy seguro que están por allá con nuestro Señor y con la Virgen de Guadalupe, ya no con Doña Guadalupe. Entonces, mi padre, un hombre extremadamente, ¿cómo lo describiría yo en 3 palabras? Adherido a los grandes valores de la vida con las mismas virtudes que mi abuelo, pero con una fe cultísima. Mi padre era un hombre insuperablemente preparado. Era políglota, traductor del francés sobre todo. Yo lo escuchaba teclear su maquinita Smith Corona por ahí de las 5 de la madrugada y levantarse como si nada a las 8 para irse a trabajar, y así durante muchísimos años. Un hombre de una bravura, era un hombre bravo, era un hombre audaz, era un hombre valiente, era un hombre fuerte, era un hombre extremadamente elocuente. Él tomó León, la ciudad de León, conduciendo 50,000 personas desarmadas, todas vestidas de blanco. Y nos sentaba por ahí y nos narraba una de las epopeyas que más grabó mi vida. Y se las cuento, se las platico. La toma de Villahermosa. Él tenía en 1938 28 años, chavito. Y decidió echar al gobierno masónico de Tomás Garrido Caraval,
que es algún pariente de algún político de ahora muy importante, cuyo nombre prefiero no recordar. Decidió echar mano y concibió su proyecto aplicando todas las virtudes a vincularse con todos sus valores. Los valores no son virtudes, los valores son entes. Dios, el valor supremo absoluto. Tú un valor, yo un valor, todos somos un valor. Esto es un valor porque existe. Lo único que no vale es lo que no existe. Y eso es lo que tendríamos que tener muy claro los defensores de la vida. En tanto el niño existe, así sea un descerebrado, un mongolito, un síndrome de Down, pues, una persona que no va a tener una vida independiente porque viene mal de sus órganos, de su cerebro, de lo que sea, luego vale. Vale porque existe y tiene un alma inmortal que salvar. Aunque tal vez no haya mucho de su responsabilidad por sus limitaciones físicas, cerebrales o mentales, pero es un hijo de Dios, sobre todo cuando recibe el regalo del bautismo, que lo convierte de criatura en hijo de Dios. Mi padre entonces nos contaba cómo tomó Villahermosa. Un día se le ocurrió, lo concibió, estuvo en oración 40 días y 40 noches y en ayuno, con agua y poca comida, y finalmente se lanzó. Hay un pueblito cercano a Villahermosa, bueno, no cercano, digamos 100 kilómetros, pueden checarlo en el mapa, que se llama Atasta. Y de Atasta salió él caminando con un tambor, no pistola, no machete, no tridente, no nada, un tambor. Muera el mal gobierno, muera el mal gobierno. Y así llegó a Tamulté, otro pueblito, camino a Villahermosa. Y en Tamulté ya llevaba 500 hombres. La regla era que nadie fuera armado. 0 armas. Solamente vestidos blancos y pendones blancos. Si acaso con la efigie de la Virgen de Guadalupe, algunas bordadas primorosamente. Sale de Tamulté y llega a Villahermosa con 50,000 rancheros. 50,000 hombres desarmados. Y los esperaba el jefe militar de la zona, en la capital Villahermosa, en el Palacio de Gobierno, con un tremendo escuadrón de soldados que cortaron cartucho cuando vieron llegar. Pues no eran cristeros, no eran sinarquistas, eran rancheros, católicos todos, que querían la reconstrucción de los templos masacrados, derruidos, demolidos por Tomás Garrido Canaval, que además tenía un deporte que consistía en cortarles las cabezas a monjas y sacerdotes y presumir una cabeza de monja en una mano y una cabeza de sacerdote en otra, y así se tomaban las fotos. Tomás Garrido Canaval, canito, te digo yo. Lástima de Tomás. Y Garrido, pues sí, aguerrido, pero en un extremo verdaderamente cruel. Ese era el tirano al cual se enfrentaba mi padre, y sabía perfectamente que el escuadrón, digamos 100 soldados, 200, mi padre no se acuerda con precisión del número. El militar dice: alto ahí, y corta el cartucho. ¿Sí? Y mi padre dice: avancen los valientes, síganme los valientes. Cayeron 16 muertos. Mi padre cuenta que las balas le silbaban por las orejas. Desarman a la guardia, valiéndose de las manos nada más. El general dice: alto el fuego, cuando se ve al borde de la muerte. Y la historia termina con una negociación entre mi padre y el rival de su papá, Adalberto Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Ante la tremenda fuerza mostrada por el movimiento de mi padre, accedió a deportar a Cuba al tirano, y allá se murió, Tomás Garrido Canaval. Me están diciendo que 5 minutos, pero me roban 10. Bueno, trataré de correrle.
Algunas de las fotos que ustedes están viendo ahí es otra de las hazañas de papá. La fundación de la colonia María Auxiliadora en el desierto de Baja California Sur. Si hoy ustedes lo ven desde el satélite, es una región totalmente verde. Cuando él llegó en 1941-42 era una región absolutamente árida. Había que sacar el agua de muchos metros de profundidad. Y allí fundó la colonia María Auxiliadora, que iba a ser el modelo de la ciudad de Dios, siguiendo el modelo de San Agustín, la ciudad de Dios. Una ciudad en donde Cristo era el centro y su madre María. El centro de un culto profundamente cultivado, profundamente conocedor, y a esta aventura acompañaron primero 200 y pico de hombres y después hasta 500 familias. ¿Cómo es que él pudo, con el apoyo del gobierno federal, llegar hasta ahí? Cosas muy tenebrosas. Al gobierno federal le interesaba quitar a mi padre del movimiento nacional sinarquista, de la Unión Nacional Sinarquista, que ya había recibido un tache tremendo de los poderes de Washington, D.C. y de las logias de Nueva York y de Nueva Orleans. Ya veían en Salvador Abascal el desafío a la revolución. Y entonces las logias ordenaron que los sinarquistas mismos, de los cuales mi padre era fundador y jefe número 1, lo destituyeran por traidores al interior de la Unión Nacional Sinarquista. Y esos mismos traidores lo acompañaron a la colonia sin que él supiera quiénes eran. Y mi madre, chamaquilla de 18 años, mi papá de 33, conoció a aquella muchachada de colonos que lo acompañaron a fundar María Auxiliadora, y nomás de verlo decía: ese no me late, ese es un traidor, ese te va a poner algo, una trampa. Y mi papá decía: ¿cómo crees, hijita? No, mi reina, no, hay que confiar. Mi mamá, bien desconfiada, bien intuitiva como la inmensa mayoría de las mujeres, que es una de las virtudes femeninas que más admiro, la intuición. Nomás ven a una persona y dicen: este no me late, y generalmente tienen toda la razón, ¿eh? O este sí me late. Mi padre no le hizo caso, y dentro de la misma, el mismo grupo fundador de la colonia, había traidores fieles a la masonería del centro. ¿Por qué el gobierno lo había apoyado para irse a Baja California? Por 2 razones. Una de estas es probablemente una de las hazañas históricas más formidables atribuidas por grandes historiadores a mi padre. Los Estados Unidos tenían mucho interés en poner bases militares en la costa de Baja California Sur, dando al Pacífico. Este proyecto era desde la Primera Guerra Mundial. Hay fotos de submarinos gringos desde la Primera Guerra Mundial. La presencia de la colonia María Auxiliadora disuadió a los Estados Unidos de tomar físicamente posesión de la península. Así que si hoy Baja California Sur es territorio mexicano, se lo debemos a don Salvador, ¿sí? Así, el que lo menciona es un autor, Jan Meyer, del cual el padre Javier nos platicaba, creo que uno de estos días, ¿sí? Bien, pues ese es don Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución. Ya estando él en María Auxiliadora, recibe llamadas del alto mando, tanto eclesiástico como federal, para abandonar la colonia a su suerte. Y como él había hecho un juramento de fidelidad a la iglesia establecida, cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo, por supuesto, él tuvo que obedecer y regresar a México en el más absoluto estado de miseria, con yo de amigo de 2 años y cachito, y mi hermano José María de brazos. Y ahí conoció, vendiendo casimires, al fundador del Partido Acción Nacional, que se compadeció de él, no por lealtad a los ideales de mi padre, no por lealtad a los valores de mi padre, sino por una astucia tremenda. Pocos años después, cuando yo ya era un joven,
mi padre se dio cuenta de que el fundador del PAN también tenía nexos con la masonería y trabajaba para la masonería. Y Juan Landarreche Obregón y otros muchísimos jerarcas del PAN le exigieron trabajar a favor del movimiento de 68, comunista, antimexicano, ateo, y que hoy tiene tomada la República. Porque los peores del PRI están hoy en el gobierno. A esos fue a los que mi papá desafió toda su vida. Pero ya no como mi abuelo, ya no colonizando, sino simplemente educándonos y escribiendo. Les quiero recomendar la obra monumental de mi padre. Él me gana, él tiene 28 libros publicados por Editorial Yus y Editorial Tradición. Los que quieran más información sobre esto, al rato le voy a dar un teléfono de mi asistente que se proyectará en la pantalla para que todos anoten el teléfono y el nombre de mi asistente, al que le pueden pedir libros de mi padre, libros de su servidor y toda la información que quieran vía, por favor, no llamadas, WhatsApp, porque si me empiezan a llamar, pues no había manera de contestar, porque sí ha habido hoy muchísima inquietud, mucha curiosidad por conocer tanto la obra literaria de mi padre, que es monumental, y la obra literaria de un servidor que se ha dedicado a enseñar como digno sucesor de mi abuelo y de mi padre, la otra historia, la que nunca les han contado y que hoy quiero decir que tengo el valor de contarla, aunque me cueste la vida. Gracias y hasta la próxima. Agradecemos al doctor Juan Bosco Abascal Carranza estas historias, estos recuerdos, estas anécdotas, páginas sin duda inolvidables para él y para la historia de México. Y le pedimos al padre Javier Olivera Rabasi que le entregue un reconocimiento de parte de todos nosotros. El reconocimiento Movimiento Social de Ciudadanos Católicos otorga el presente a Juan Bosco Abascal, como también aquí el cuadro en recuerdo de Cristeros del siglo XXI. Muchas gracias por el testimonio y por lo que llevan la sangre. Muchísimas gracias, padre. Bien, amigos, tenemos un mensaje muy importante de los sacerdotes de la Orden de Miles Christi que vienen a lanzar la red para que los peces queden y Cristo los encuentre, esa perla preciosa, esos que están dispuestos a recibir la verdad como habíamos visto. Adelante, Padre, por favor, sea usted bienvenido. Muchas gracias a todos, muchas gracias Brenda.